Amigos, bienvenidos a este especial informativo. El próximo 7 de junio, los ciudadanos europeos acuden a las urnas. Lo hacen para decidir qué futuro de Europa quieren. Pero en muchos países, como es el caso de España, se están interpretando estas elecciones en clave local, en clave nacional. Ocurre en España, donde se considera que puede ser un plebiscito contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, muy castigado y deteriorado por esta grave crisis económica que estamos sufriendo. Pero no es solo eso. El próximo 7 de junio, los europeos tienen que votar acerca de qué Europa quieren tener. Y en estos comicios van a concurrir por primera vez una serie de candidatos nuevos. Se trata de una nueva coalición, Libertas Ciudadanos, que llega de la mano de un magnate irlandés, Mr. Declan Gunley, que se hizo famoso en su país por promocionar el no al Tratado de Lisboa. Él nos acompaña hoy aquí y también viene apadrinada esta candidatura por el Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, un personaje sin duda histórico, líder del movimiento sindical Solidaridad en Polonia, Premio Nobel de la Paz, presidente de Polonia, que también está apadrinando esta candidatura, que en España está encabezada por un personaje de sobras conocidos por todos ustedes, don Miguel Durán, que fue presidente de la ONCE y que ahora encabeza esta nueva iniciativa. Todos ellos nos acompañan hoy en los estudios de Intereconomía. Mr. Gunley, welcome. Thank you for coming. Great to be here. Bienvenido, señor Walesa. Gracias por estar también con nosotros en Intereconomía. Señor Durán, bienvenido a esta que es su casa, que bien conoce. Gracias por estar también con nosotros. Es un placer estar con vosotros. Vamos a empezar, si les parece, sabiendo qué es esto de Libertas. ¿Qué es Libertas, señor Gunley? Libertas consiste en traer los valores de la democracia, la responsabilidad y la transparencia al proceso de gobierno europeo. El hecho es que hoy, entre el 70 y el 80% de todas las normativas y leyes vienen de Bruselas y están iniciadas por personas a las que no podemos votar ni a favor ni en contra, porque el Parlamento no puede iniciar, la Comisión sí puede. Necesitamos que Europa sea fuerte y que esté construida sobre los principios de la democracia y la responsabilidad de pertenecer al pueblo y de escuchar a la voz del pueblo. Necesitamos una Unión Europea respetada y creíble, construida sobre los valores de la democracia. Y en las elecciones parlamentarias europeas, Libertas está llevando más de 500 candidatos en toda Europa con la idea de llevar estos valores al gobierno de Europa y de asegurarnos de que las preocupaciones locales, las de personas en España, en Irlanda, en toda Europa, sean escuchadas por los burócratas en Bruselas, quienes hasta ahora han mostrado un cierto grado de desprecio por la voz del pueblo. Luchar contra la burocracia es una de sus prioridades. ¿Por qué? Porque es increíble, teniendo en cuenta que hay que ser un cargo no electo para iniciar una ley. Como digo, entre el 70 y el 80% de las leyes vienen de allí. Ni siquiera, incluso los periodistas más importantes son capaces de nombrar a 3 personas responsables de iniciar la mayoría de las leyes que se aprobaron en España el año pasado, porque se iniciaron en Bruselas. No sabemos quiénes son estas personas y están siendo presionados por más de 15.000 lobbies en Bruselas. La mayor parte de los miembros del Parlamento Europeo hace solo unas semanas votaron en contra de declarar sus gastos. Esto es dinero de los contribuyentes, dinero de los europeos que están pagando sus impuestos. Esto es un desprecio para la democracia, una burocracia que está produciendo leyes y normativas sin pensar en las necesidades de la población y no se les pueden exigir responsabilidades democráticamente. Necesitamos terminar con estas prácticas de no exigencia de gobierno sin exigirle responsabilidades y asegurarnos de que podemos construir una Europa fuerte y unida que reconozca que su legitimidad deriva de sus ciudadanos, tanto si son ciudadanos de España, Irlanda, Polonia, Francia, Italia o cualquier parte de Europa. Esa es una Europa que puede ayudar a liderar el mundo a un lugar que merezca la pena. ¿A qué retos se enfrenta en la Unión Europea? Esta burocracia es enorme, se autoperpetúa. Es algo así como el cuento donde las personas no querían decirle al emperador que no llevaba ropa. Y supongo que el Libertas, en un sentido, es como aquel niño que salió y dijo en el cuento: el emperador va desnudo. Espero que eso se traduzca y que conozcan ustedes la fábula. El hecho es que llegamos a un cruce en la historia de Europa en la que tenemos que elegir un camino. ¿Queremos una Europa del pueblo
una Europa que reconoce su tradición, sus tradiciones culturales, los valores cristianos y las ideas que inspiran toda nuestra democracia. Reconocemos que solo esta Europa, construida sobre la fundación de esos principios, que reconozca que el pueblo es lo más importante, que es una Unión Europea que pretende unir los pueblos europeos, encender un nuevo renacimiento. No hemos visto un renacimiento en Europa desde hace cientos de años. Esta es una visión que creo que todos los europeos, vengan de donde vengan, tienen que sentirse emocionados con ello y creer en ello. Y hoy en Europa tenemos, no en todas partes, pero entre bastantes denominados líderes, una tiranía de la mediocridad. Con bajas expectativas, no hay creencia en el pueblo. Tenemos que poner al pueblo por delante y entonces conseguiremos una Unión Europea fuerte y creíble. ¿Por qué defienden el no a los 29 de Lisboa? Bien, porque lo leí y como apasionado proeuropeo entiendo que el Tratado de Lisboa creaba una Unión Europea que si solicitase, si por sí sola solicitase ser un miembro de la Unión Europea, tendría que echarse atrás porque ni siquiera cumple con los criterios de una democracia. Si vamos a tener un presidente de Europa propuesto por el Tratado de Lisboa, creo en primer lugar que los pueblos debería de preguntárseles si les interesaba y esa persona tendría que ser votada. Creo que si vamos a transferir más de 60 áreas principales de soberanía a Bruselas, entonces la gente que ejercite ese poder debería tener que preguntarnos a nosotros de vez en cuando. Creo que si vamos a tener una situación en la que, como ciudadanos europeos, por ley, en una nueva entidad legal, la nueva Unión Europea creada en el Tratado de Lisboa, en la que la ley europea es suprema, entonces los jueces, los mejores jueces, tienen que tener experiencia como jueces. Y ahora mismo no es necesario que un juez tenga una gran experiencia para sentarse en el Tribunal Europeo de Justicia. Necesitamos únicamente como un partido multinacional. En España, por ejemplo, con nuestros miembros de toda Europa, queremos ser esa voz única en el Parlamento Europeo, exigiendo responsabilidad democrática y buscando un camino futuro para Europa en el que se reconozca que, primero, hay que responder ante los ciudadanos. Las élites de Bruselas se han separado de los ciudadanos. Nosotros pretendemos volver a unir a los ciudadanos con sus gobiernos, porque la democracia es donde los gobernados, que somos nosotros, pueden exigirle responsabilidades a los gobiernos en las urnas. Tenemos que asegurarnos de que ese es el tipo de Europa que queremos en el futuro y creo que solo Libertas puede iniciar el proceso de responder de ese proceso. Así que usted no es euroescéptico. No, al contrario, yo soy lo contrario a un euroescéptico. Soy un eurooptimista. Creo en Europa, creo en un gran futuro europeo para todos y creo que ese futuro europeo tiene que respetar de dónde venimos todos, si es Polonia, España, Irlanda, Reino Unido, una diversidad cultural. Son aquellas cosas que hacen que Europa sea fascinante. Y creo que podemos unir lo mejor de todo lo que tenemos que ofrecer, inspirados por héroes europeos como Lech Walesa, personas que han establecido un ejemplo para la libertad, para la democracia y los riesgos que tenemos que tomar. Y creo que como europeos, tanto si estás de acuerdo con Libertas o no, eso es un desafío que todos debemos afrontar. Y creo que podemos hacerlo. Obama dijo, sí podemos. Miguel Durán ha dicho esta mañana, sí, debemos, y lo haremos. Gracias, señor Rey.